Cuando tenía 11 años, un sábado por la mañana, la maestra de clases bíblicas dijo algo que nunca he podido olvidar. Fue una de esas ideas que uno aprende y que marcan y cambian la vida para siempre. Lo que dijo fue: hace 2000 años, dijo la mujer, Cristo murió por cada uno de nosotros. Y la frase que agregó después fue la que me impactó. Todos somos culpables de la muerte del Señor. Y señalándonos con el dedo dijo: ustedes son culpables de la muerte del Señor. Bueno, la forma en que lo dijo fue como sembrar una pequeña semilla de culpa en nuestro corazón. Y por supuesto, el corazón de un niño no está listo para hacerse cargo de semejante responsabilidad, una responsabilidad tan grande como la muerte de una persona. En ese momento surgió en mi conciencia una pregunta que solo pude comprender muchos años después. Una pregunta sencilla, elemental, pero razonable para mí como un niño. ¿Por qué yo soy culpable de la muerte de Jesús si ni siquiera había nacido? Eso fue lo que me pregunté. Como niño, ese fue el razonamiento que vino a mi mente. Querido amigo, no solo a los niños les pasa eso. También los adultos solemos llenarnos de duda y confusión. Esto fue lo que pasó con un par de discípulos del Señor, según lo narra Lucas 24, versículos 13 al 35. Ellos iban por un camino rural con dirección a un pueblo llamado Emaús, y en su conversación hablaban del acontecimiento del momento, la muerte del Señor Jesucristo. Para el pueblo y para los discípulos había sido una situación bastante difícil de asimilar. Y 3 días después, estos hombres que iban en este camino iban conversando porque su conciencia estaba saturada de esa información. Ellos esperaban que el Señor Jesús fuera ese personaje revolucionario que todo Israel estaba esperando. Querían que Jesús se convirtiera en un gobernante terrenal, el prometido rey de Israel que restauraría el reinado de Israel y convertiría a ese pueblo en un estado independiente nuevamente, como lo había sido en los tiempos de David. Estos discípulos también sentían el dolor de la pérdida. Estaban de duelo. Jesús había muerto y ellos estaban asfixiados por el dolor. Recuerden que Jesús pasó más o menos unos 3 años y medio con ellos y compartieron, comieron, conversaron, durmieron a su lado, comieron a su lado, caminaron con él, etcétera. Toda una relación muy profunda que, por supuesto, al serles arrebatado Jesús, para ellos eso significó una asfixia dolorosa. Los por qué venían a su mente después de todo. Este hombre, este Jesús, este maestro de Galilea, solo bienes había hecho entre los hombres. No merecía un final como el que 3 días atrás había tenido a manos de las autoridades romanas. Amigo, nadie en esos momentos comprendía esa muerte inútil para ellos, sin sentido. Su entendimiento no lograba obtener un poco de luz sobre ese asunto, hasta que su plática, la conversación que llevaban en el camino, se vio interrumpida por un hombre joven, diferente, sabio y sereno, quien parecía como que estaba desinformado de los últimos acontecimientos del pueblo, puesto que desconocía el tema y por lo tanto mostraba un semblante jovial, lleno de optimismo, todo un contraste con ellos y la conciencia de tristeza que embargaba a todo el pueblo, principalmente a los discípulos del gran maestro recientemente asesinado. Cuando Jesús se acercó a ellos, les preguntó: ¿qué vienen discutiendo por el camino? Esta fue la forma en la que el Señor vivo se les presenta a estos confundidos hombres para iniciar una plática con ellos. Los dos, cabizbajos y sorprendidos de que el forastero desconociera los acontecimientos, comienzan a narrarle lo sucedido porque ellos necesitan transmitir un poco ese dolor que están sintiendo en su corazón por la muerte de su Señor. Ellos trataban de transmitir su tristeza al joven usando un tono melancólico para que el muchacho también se conmoviera al ver el dolor que ellos sentían. Bueno, en cierta forma es parte de la naturaleza humana querer transmitir nuestra tristeza. Queremos que todos se den cuenta que sufrimos, que estamos confundidos, dolidos, que las cosas que nos ocurren están siendo bastante complicadas para nosotros. Queremos que todos se den cuenta de lo que nos está pasando. Es como si nos sintiéramos bien contando nuestra tragedia. Por ejemplo, usted ha podido notar que después que las personas hablan de lo que les pasa, se sienten un poco mejor.
Y no es porque van superando el sufrimiento, sino porque ya lo han dado a conocer. Entonces el tono que usaban para describir la violenta muerte del Señor procuraba transmitir al joven ignorante la tristeza que ellos sentían, intentando que él también llegara a conmoverse al igual que ellos. Bueno, la sorpresa de estos hombres fue grande cuando, después de describir lo que las autoridades religiosas y políticas habían hecho con el Señor, el hombre responde de la siguiente forma. Fíjese bien lo que responden ellos, y es increíble porque ellos no esperaban esta respuesta. Ellos cuentan su dolor y esperan comunicarle su tristeza también a este hombre, pero la respuesta de este hombre también para los lectores es sorprendente. Él dijo de la siguiente forma: «Qué torpes son ustedes y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas». Wow, eso que dijo Jesús al sentimiento de los hombres es increíble. Ellos estaban esperando una respuesta diferente y Él lo que hace sencillamente es martillarles, como dándoles a entender que ellos tenían una cerrazón de cabeza y de conciencia que, bueno, no se puede describir con palabras. Qué tardos y qué torpes, dijo Él, que son ustedes para entender lo que han dicho los profetas. Amigo, la mayoría de nosotros somos así, tardos para entender el propósito del sufrimiento, la importancia del dolor. Y esto pasa, ¿sabe por qué? A lo mejor en este momento usted esté pasando una situación complicada, un dolor difícil, una pérdida, una tristeza, una enfermedad, algo que lo está agobiando de una forma increíble. Esto pasa porque nos centramos en el problema, en vez de dirigir nuestros pensamientos a las posibles soluciones. Lo que hacemos es lamer nuestras heridas, recordar nuestro pasado, recordar la forma en que esa persona nos habló si tanto la queríamos, recordar el daño que nos hicieron. Aquello en lo que nos centramos es lo que determina cómo nos vamos a sentir. Recuerde bien esto: si usted se siente mal en estos momentos, es posible que se esté centrando en lo que no quiere, y por eso se siente como se siente. Muchas veces nos amarramos al pasado, a los malos recuerdos, a una pérdida o a una ofensa, y dejamos de apreciar lo hermoso de la vida. Cuando los caminantes ponen atención a lo que el joven maestro les dice, el camino ya no es muy oscuro. La tristeza va disminuyendo, ya no corren tantas lágrimas por los ojos de aquellas personas, de aquellos hombres que estaban sufriendo. Amigos, si tan solo usted escuchara la voz del Señor, muchas cosas en su vida podrían cambiar. Deje de escuchar esa voz estridente de su dolor, de la amargura, de la tristeza. Permita que Jesús, en medio de la sorpresa triste que le ha acontecido en su vida en estos momentos, le dé una palabra de aliento, le dé una respuesta a su necesidad, y de esa forma usted va a encontrar esperanza para su vida. Permita que la voz de Jesús llegue a su corazón y llegue a su conciencia. El estado de ánimo de los discípulos es comprensible, por supuesto, porque era natural, sentían tristeza por la muerte de Jesús. No comprendían el significado que ésta tenía para ellos y para el resto de la humanidad. Ahora, quiero aclarar un poco el sentido de esta muerte del Señor Jesús, porque Él dijo lo siguiente: los discípulos estaban tristes porque no habían comprendido lo que Él había dicho. El Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para poner su vida en rescate por muchos. Mateo capítulo 20, versículo 28. Según este versículo, Jesús nació para morir, y era ese propósito que los discípulos no entendían. Probablemente las situaciones que usted está atravesando en este momento tienen un propósito que usted no entiende, y por eso en este momento usted esté sufriendo. A la vez, si nosotros quedamos sin entender su muerte, jamás podremos beneficiarnos de ella. Quiero entonces explicarle el significado de la muerte de Jesús para que usted pueda aprovecharse de esa muerte. Y a lo mejor, al finalizar esta plática, usted podrá entender que sus problemas y sus dificultades también tienen sentido, también tienen importancia, y de esa forma les sacará provecho. Primero, el sacrificio de Jesús tiene significado espiritual, y esto era lo que no entendían sus seguidores. Por eso quedaron abatidos cuando Jesús murió,
¿Cuál es entonces la interpretación de este evento de la muerte de Jesús? Que ese evento fue un acto expiatorio de redención y de rescate. La muerte de Jesús no era una muerte política. La muerte de Jesús era un acto espiritual de beneficio para toda la humanidad, para usted y para mí. Déjeme explicarle esto un poco más detalladamente. Jesús dijo que todo el que peca es esclavo del pecado en Juan 8:34. Es decir, el pecado ejerce control sobre la voluntad de la persona que se somete a él. Por ejemplo, muchas personas que son dominadas por algún vicio suelen decir de la siguiente forma: yo dejo esto cuando quiera. Lamentablemente, esa no es la realidad, porque uno es esclavo de aquello que lo domina, dice 2 de Pedro capítulo 2, versículo 19. El primer gran perjuicio que causa el pecado es el dominio sobre el hombre. Y en muchos casos, el pecado minimiza al ser humano de manera exagerada. La consecuencia fatal del pecado es lo que dice Pablo: la paga del pecado es muerte, según Romanos 3:23. Mal paga el diablo a quien bien le sirve, dice el refrán. En el caso del pecado, esto se aplica literalmente. Querido amigo, pecar es como ejercer un trabajo y al final el pago que se recibe por ese trabajo es la muerte, la condenación eterna. Hasta este momento usted puede comprender todas estas cosas sin ningún problema, pero aún así no entender que usted ha pecado y por lo tanto también necesita ser rescatado, liberado de la esclavitud del pecado. Bueno, ahora usted podría decir lo siguiente: mis pecados son pequeños, o yo no tengo pecado. Muchas personas no entienden el pecado y creen que no son pecadoras, que no ofenden a Dios. Pero lamentablemente eso no es así, porque pecamos de varias formas sin necesariamente darnos cuenta que lo estamos haciendo. Déjeme explicarle 3 formas de pecado en las que seguramente usted ha incurrido en alguna o en todas. En primer lugar, pecamos cuando desobedecemos deliberadamente los mandamientos de Dios. Sabemos lo que Dios nos pide, pero nos negamos a obedecerlo. En segundo lugar, pecamos cuando ignoramos esos mandamientos y por lo tanto no los obedecemos. En el sentido legal se diría que nadie puede alegar ignorancia de la ley y nadie puede decir: es que yo no sabía los mandamientos de Dios y por eso es que no los cumplí. Eso es pecado. Y también pecamos cuando sentimos el deseo de hacerlo aunque no lo hagamos. Amigos, para Dios las intenciones también cuentan. La mala noticia es que usted, mi querido amigo, aunque no lo crea o no lo acepte, porque la mayoría no lo acepta, ha pecado y se ha convertido en esclavo del pecado. Por lo tanto, su destino es la condenación eterna. Por esa condición pecaminosa en la que se encuentra, lamentablemente, al ser esclavo del pecado, su paga al final en la eternidad será la condenación. En los tiempos bíblicos, una persona caía en la condenación, en la esclavitud, porque no tenía para pagar su libertad. Y es por eso que solo podía liberarse si otro pagaba por esa libertad. Eso es lo que el Señor Jesús hizo. Pagó con su vida nuestra libertad del pecado. ¿Por qué Jesús nos da libertad? Porque Él pagó con su muerte nuestra libertad. Si usted es esclavo del pecado, ya que ha pecado, ha incurrido en faltas, entonces necesita la liberación. Y usted, por sus propios medios, no puede liberarse. Necesita de la mano amiga de Jesús para que Él lo libere y lo saque de la esclavitud del pecado. Además, recordemos que quien peca recibe como pago la muerte. Así que Jesús entregó su vida en pago para que nosotros no muriéramos. Amigos, nosotros estábamos sentenciados a muerte, pero Cristo ocupó nuestro lugar y así Él se quedó en la cruz mientras nosotros tenemos la oportunidad de seguir viviendo libres de la condenación eterna. Cristo fue el pago perfecto por nuestras culpas. El escritor de Hebreos dijo lo siguiente, escuche bien este versículo que es impresionante. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Pablo agrega en Efesios 1:7 una síntesis de todo esto que estamos compartiendo.
En Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación y el perdón de nuestros pecados. Usted, si aprovecha la sangre, la muerte de Cristo, tiene también el perdón y la liberación de sus pecados. Amigo, el hombre no puede hacer nada para superar la condenación a la que está destinado, pero Dios sí. Cuando Adán y Eva pecaron, procuraron cubrir su desnudez cosiendo hojas de higuera en forma de delantales, dice Génesis capítulo 3, versículo 7. Sin embargo, esa desnudez aún era evidente a los ojos de Dios. Lo que ellos hicieron era insuficiente para cubrirles totalmente. Por eso, Dios mismo tuvo que fabricarles túnicas con pieles de animales para cubrirlos por completo y de una forma apropiada. Bueno, ¿dónde tomó el Señor esas pieles para cubrir la desnudez de esta pareja? Obviamente tuvo que matar animales para tomar su piel y cubrir con ella la desnudez del hombre. Esto mismo, mi amigo, es exactamente lo que la muerte de Cristo significó. La forma de cubrir al hombre, de limpiarlo y hacerlo entrar en correcta relación con su Creador, fue que Él muriera, derramara su sangre y esa sangre sirviera para cubrir nuestros pecados. Por eso, cuando Dios nos mira a nosotros que nos hemos arrepentido y que hemos aceptado la muerte de Jesús, su sacrificio, no nos mira a nosotros, sino que mira la sangre de Cristo en nosotros y recuerda el sacrificio del perdón que ya se ha hecho por nuestras culpas. Todo esto fue lo que Jesús explicó a los dos hombres que iban en el camino a Emaús. Y una vez claro el asunto, los hombres pudieron cambiar de actitud y sentir que ahora sí tenían esperanza. Querido amigo, en la vida hay muchas cosas que nos confunden, preguntas que no podemos responder. De pronto, cuando todo parece ir bien, viene la calamidad, una calamidad, un dolor repentino y solemos preguntar, ¿por qué ahora que iba todo tan bien? Amigo, no se deje confundir por el sufrimiento y el dolor. Cristo quiere caminar a su lado para ayudarle a comprender, para decirle cuál es el significado de las cosas que ocurren. Sobre todo, Él quiere que usted entienda su muerte. Querido amigo, quiero decirle algo. No para hacerlo sentir culpable, sino para ayudarlo a tener esperanza. Jesús murió por usted. Usted no es el culpable de la muerte del Señor. Usted, mi amigo, es el beneficiario de esa muerte. Los resultados de la muerte de Jesús puede disfrutarlos ahora. Esa muerte no debe generar confusión, ni tristeza, ni culpabilidad en su corazón. Debe generar gozo, alegría y esperanza. Querido amigo, busque la iglesia de Cristo más cercana a su localidad. Nosotros queremos compartir con usted información importante que le ayudará a aprovechar la muerte de nuestro Señor Jesucristo en su beneficio. Acuérdese, todos hemos pecado y esa muerte le ayudará a usted a liberarse y a tener la esperanza de la salvación y la vida eterna.